Voy a narrar aquí una especie de milagros. Una especie de milagros que me ha sucedido en el paso por este mundo. Hace aproximadamente 25 heliocrones o años, andaba en el mundo común y corriente, en el que pues la mayoría del mundo vive. Pues mi forma de vivir era de trabajaba en una empresa de bicicletas, y aparte de eso pues era músico, tenía mi conjunto de vallenato. Pero en esos días, pues como le suele suceder a cualquier hombre joven, que a veces con el deseo de formar, o sea, de tener una casa con una esposa y unos hijos, pues en mis locuras de músico y en el paso por tantos lugares donde hacía música, pues conocí a muchas chicas. Pero en mi época de mi juventud, pues como suele suceder, uno a veces tiene el cerebro como demasiado loco. Tuve aventuras con algunas chicas en las cuales pues siempre sufrí bastante, porque me enamoraba de chicas bonitas y en las cuales pues me daban un poquito de lidia. Y resulta que en esos días, pues desesperado, quise ajuiciarme, y eso fue por ahí en cerca del 80, 1980, y quise casarme con una muchacha que conseguí. Pero resulta que tuve bastantes problemas con ella, o exiges, y entonces tuve que separarme de ella. Y entonces, como loco enamorado, intenté varias veces suicidarme por ella, y resulta que pues tuve que dejarla. Ella se fue, y en esos días pues me encontré otra también que estaba desahuciada por un novio que la había dejado, y como a mí me había dejado la novia, pues andaba desesperado. Bueno, nos hicimos amigos con la muchacha, nos casamos, en 3 meses nos casamos, pero mi vida era totalmente una tortura porque nunca era feliz. Y en esos días pues empecé a sufrir, porque empecé a enfermarme y no sabía qué era lo que me sucedía. Visité varios sitios, entre ellos centros donde hay curanderos, de magos o hechiceros, en fin, pero nada que sentía mejoría, y cada día mi cuerpo físico estaba deteriorado, más delgado, y entre más comidas me existía mucha hambre, pero no era capaz de subir de peso, y cada día me sentía más débil. Entonces, en mis correrías por la ciudad de Bucaramanga y otros lugares, buscaba curanderos de distintos lugares, y ninguno era capaz de darme con el chiste, o sea, con la enfermedad que tenía. Más sin embargo, pues estando por ahí buscando a uno y a otro que me curara, una de mis hermanas o hermanas me habló de que había un señor en el kilómetro 8 que se llamaba Luis Gustavo Morales, y que él curaba a muchas gentes, que era un curandero, pero que era raro y extraño porque él era totalmente naturista y que curaba con plantas. Entonces, pues como yo andaba buscando quien me curara, entonces le dije, pues lléveme allá, y ella me llevó. Entonces sí, conocí al Señor. El día que llegué, eso había muchísima gente haciendo turno para ser curada, porque allá en ese entonces tocaba sacar un ficho desde Presto, y a veces tocaba ir por ahí a las 2 de la mañana o la mañana, y a veces duraba uno hasta las 12 de la noche esperando que lo atendieran, y pues no era atendido puesto que había muchísima gente. Entonces me acuerdo que él atendía en un kiosco o una pirámide, o sea, una forma piramidal, y forrado por malla, una malla algo delgada donde las abejas no penetraran, puesto que en la casa de él estaba rodeada de abejas. Y entonces, cuando un paciente tenía que ser curado, tenía que entrar al kiosquito o esa pirámide, y luego lo sentaban encima de unos cajones de abejas. Claro que las abejas tenían la piquera o el sitio de salida hacia afuera,
y luego pues el paciente o el enfermo se sentaba sobre esos cajones de abejas y ahí se le hacía la malvieta o la medicina. Entonces cuando me tocó el turno a mí, que eso ya era bastante tarde, pues yo entré allá a ese sitio, pero me llevé la sorpresa o la sorlibre que cuando instalé el pie izquierdo delante del quicio de la puerta del kiosco, pues sentí como una mejoría, como que algo se hubiera desprendido de mí y empecé a sentirme diferente. Entonces el maestro me dice: siéntese ahí en ese cajón. Cuando eso, el venerable maestro Kelium Zeus, hoy, Hakelium Zeus Induceus, no se le hacía llamar así, puesto que pues él curaba a las gentes y no, pues no tenía tanta fama, pero de todos modos acudía muchísima gente a ser curada por este señor, que decían las demás gentes que curaba el SIDA, curaba la hepatitis, curaba la tuberculosis y distintas clases de enfermedades que la ciencia médica no fueron capaces de curar o no eran capaces de curar, y entonces muchas criaturas acudían allí. Cuando me tocó el turno a mí, como ya les digo, pues al entrar al kiosco sentí algo diferente y entonces me dijo: siéntese ahí, y él estaba sentado encima de otro cajón de abejas y me dijo: ¿qué es lo que le pasa o qué le ocurre? Le dije: señor, pues he ido donde distintas criaturas a ver si me pueden curar y no he podido, o sea, he gastado mucho dinero y no he podido ser curado. Entonces dijo: sí, tiene algo difícil, solo le quedan 2 años de vida. A ti te dieron hueso raspado y difunto y pelo picado, y el plazo que tiene es de 2 años. Eso fue lo que le puso el brujo que le puso al maleficio. Y entonces yo le dije: ¿quién me mandó poner eso? Entonces me dice: no se lo puedo decir, solo tenga la fe en Dios que va a ser curado y eso es todo. No le puedo decir porque no está tan preparado y puede tomar represalias contra la criatura que le puso ese maleficio y entonces no le va a valer. Entonces yo, pues desesperado pues con la noticia, dije: pues sí, hágame lo que pueda, lo que sea posible, y yo le pondré toda la fe menester. Y así fue. Él me dijo: mira, te voy a dar unas hierbitas, una purguita para que se la tome, y con eso te vas a empezar a alentar. Y entonces al pie de él había un muchacho que era el que escribía en ese entonces lo que él iba dictando, porque me acuerdo que él se cruzaba de brazos, pero siempre el brazo derecho sobre el izquierdo, que a mí me causó extrañeza, puesto que empecé a verle detalles diferentes, porque cuando yo entré a ese sitio sentí como una voz dentro de mí que me decía: este hombre viene de muy lejos, este hombre no es de aquí, de este mundo, y póngale la fe que él le va a curar. Entonces pues yo empecé a mirarle los detalles a él, empecé a darme cuenta que no era como tan común ese señor, porque él tenía los ojos verdes, tenía el pelo largo y tenía la barba larga como el Cristo. Y entonces empecé a mirarlo y yo sentía que era un ser diferente a nosotros, porque pues la costumbre del hombre aquí en la tierra es que se peluquea bien y se rasura la barba, y entonces él tenía la barba larga y una barba bastante negra y el pelo también bastante largo y negrito, y aparentaba una figura bastante similar al Cristo. Entonces él me dijo: bueno, te voy a hacer esas medicinas, y las hace, y cuando ya se las termine de tomar, entonces regresa. Y así fue, él me hizo la curación o la curacel, y entonces me fui hacia la casa y empecé a hacerme las medicinas, pero empecé a sentir más debilidad, porque cuando iba al baño a hacer la menestencia fisiológica, pues yo sentía un desespero muy terrible, porque parecía que me fuera a morir allí. Y entonces intenté varias veces no tomarme la medicina, porque sentía que de verdad iba a morirme. Pero más sin embargo alguien me decía: hágasela, para atrás no eche, porque si no se la hace te vas a morir de verdad. Entonces yo me tomé la medicina por 7 días, y cuando me la tomé me fui. Tuve que ir ayudado por otras criaturas porque andaba demasiado débil, tocaba que andar teniéndome las paredes. Entonces cuando llegué entré otra vez al kiosco, o sea, ya había un poquito más era más fácil de entrar,
porque no había tanta gente ese día, entonces fui un día entre semana y entonces él me hizo entrar otra vez al kiosco y le dije, maestro o señor, ya me voy a morir, ahora sí me voy a morir. Entonces dijo, no te vas a morir, ya le voy a aplicar la otra. Entonces le dije, siento miedo. Entonces dijo, no sienta miedo porque te voy a dar la vida. Entonces le dije, bueno, listo, sea como sea, si he de vivir, pues voy a vivir, y si voy a morir, pues voy a morir. De todos modos me voy a hacer la otra medicina. Dijo, claro que te la vas a hacer. Y enseguida me mandó a hacer la otra. Claro, unas plantas, otra clase de plantas, y me dijo, te la tomas también por 7 días. Y luego regresé otra vez a la ciudad de Bucaramanga y empecé a hacerme la medicina y empecé a sentirme mejor. Y entonces, como empecé a sentirme mejor, empecé a sentir fe por él, mucha fe. Y resulta que seguí yendo donde él y empecé a darme cuenta que él no comía carne, que no comía pescado, que no comía huevos, que no comía ninguna clase de animales. Entonces empecé a preguntarle que por qué él lo hacía, que por qué él no comía esas cosas. Entonces él empezó a decirme que no era bueno comer eso, porque eso era perjudicial para la salud del cuerpo físico y del alma. Y empecé a notar en él cosas extrañas y raras, que era diferente a los demás hombres de la tierra, y que especialmente una de las cosas que más me impactó ese día, o los días que empecé a conocerle a él en el kiosco ese donde él curaba, es que él no curaba como los teguas y hechiceros o brujos o médicos que encierran a un paciente en un cuarto para curarle, especialmente los curanderos de magia negra o las magias que la gente entienda como roja, como verde, como en fin, como hechiceros o brujos. Pues la mayoría de ellos encierran, especialmente si es una muchacha bonita, pues le encierran y dejan al novio o al papá o al hermano, lo dejan afuera y no se sabe qué le pasa a la muchacha. Este señor no, este señor curaba, como les vuelvo a decir, en un kiosco transparente por unas mallas, y estaba al pie de una carretera que conduce a la ciudad de Cúcuta, en el kilómetro 8, después de Bucaramanga. Entonces él curaba totalmente al aire libre, donde las gentes que estaban afuera oían lo que el paciente estaba diciendo ahí adentro, y oían lo que el maestro también estaba diciendo. Entonces a mí se me empezó a hacer muy extraño eso, porque él era un curandero diferente a los demás. Entonces yo seguía asistiendo los sábados a mirar cómo curaban gentes, y resulta que en esos días él seguía curando muchísimas gentes que llegaban, pero él tenía un hijo ya entre los 13 o los 12, los 13, los 14 diocrones o años, que se llamaba Joad Morales Calderón. Entonces el muchacho, pues yo veía que él también tenía los ojos verdes como el papá, y que tenía una figura que no era o sea, que no se parece a los habitantes de esta tierra, que tenía como una figura extraña, como si viniera de otro mundo. Y entonces empecé a hacerme amigo de él, y él empezó a hablarme de los extraterrestres. Resulta que en esos días, estando el maestro Hakel Induceus curando mucha gente, entonces un día me llamó el maestro Joad, o el niño Joad. En ese entonces a él no se le decía maestro, sino que se le decía Joad, que era el simbre o el nombre que le han puesto los padres. Y entonces le dije, Joad, quiero hablar contigo. Entonces me dice, ¿qué? Entonces le digo, veo una camioneta muy rara, una camioneta nueva de color blanco, muy rara y extraña. Entonces quiero hablar, ¿qué pasa con él y el señor que viene? ¿Quiénes son? Entonces dice, sí, vamos a hablar con ellos, y nos fuimos a hablar con ellos, y resulta que miramos la camioneta era diferente a las otras camionetas que hay aquí, y era como extraña, como rara, uno sentía como la presencia algo rara. Entonces, y el señor que la manejaba pues también era un señor alto, de pelo largo y de ojos verdes, y entonces y venía con otros 2 que eran casi la misma presencia. Entonces el maestro, el niño Joad, entonces hablaba con ellos, pero pues yo no les entendía mucho el idioma, puesto que hablaban en un idioma que casi no les entendía. Y después de que ellos se fueron, le pregunté a él qué pasaba con esos señores. Entonces él me dijo que esos señores eran unos extraterrestres,
que venían de alguna otra constelación y que venían a comunicarse con ellos, y que entonces que ellos cambiaban de frecuencia. Entonces le preguntaba que qué era eso de cambiar de frecuencia. Entonces él me decía que cambiar de frecuencia era acelerar los átomos a gran fuerza magnética, que era como el ventilador cuando se prende, que cuando las astas van girando rápido, entonces no se ve las astas, pero cuando el ventilador está parado, que se ven las astas, o como los radios de la bicicleta, que cuando va girando rápido, los radios de la bicicleta no se ven, y se ve el solo aro, y que cuando la bicicleta está parada, que entonces se ven los radios de la bicicleta, y que eso era el cambio de frecuencia, y que ellos utilizaban eso, y que Especial Inti, pues, o especialmente de Marte, estaban viniendo mucho y que lo estaban visitando. Entonces, pues yo empecé a darme cuenta de que sí valía la pena seguir yendo allá, a ese sitio, y allá cuando llegaba, pues a mí me daban bien de comer. Lo primero que me preguntaban era que si había comido, y que me acercara allá a una tienda que había donde ellos hacían un rico pan integral, y acostumbraban mucho a comer el pan integral con miel de abejas y queso, y Especial Inti muchas frutas, especialmente, como entiende la humanidad común y corriente, muchas frutas, y siempre la casa permanecía llena de frutas. Entonces me amañé y seguí yendo allí muy seguido. Entonces, y empecé a sentirme muy bien de salud, y cuando ya me empecé a sentir bien de salud, pues entonces dije, toca que llevar a mi familia, y empecé de una vez a luchar por llevar a mi familia. Pero me sucedió algo extraño, que había visitado unos señores que se llamaban los hermanos Yandú, que eran parapsicólogos, quirománticos y astrólogos. Y entonces, como en ese entonces yo andaba buscando la curación, pues yo había ido donde ellos, y ellos me habían dicho a mí que me enseñaban un estudio de parapsicología por 50,000 pesos en ese entonces. Y yo, pues, como andaba enfermo y como buscando curación y todas esas cosas, pues intenté hacer ese curso y que ellos me curaran. Pero pues en esos días fue que conocí al maestro Hakel Induceus. Pues entonces le pregunté al maestro que si podía hacer ese curso que ellos me iban a enseñar, y él me dijo, ¿y cuánto te cobran los hermanos Yandú? Entonces le dije, ellos me cobran 50,000 pesos. Entonces él me dice, uy, sí, es bastante dinero, pero eso es bueno, la parapsicología y la astrología es algo muy bueno que se puede aprender, y eso ayuda mucho a una criatura. Entonces dijo, si quiere hágalo. Entonces le dije, bueno, pues sí, me parece bueno hacerlo. Entonces me dice, pero si quiere, yo también se lo puedo transmitir. Entonces le dije, bueno, ¿y cuánto me va a cobrar? Me dice, no, yo no le voy a cobrar nada, porque lo que de Dios me entregan, pues a mí tengo que entregarlo gratis, porque eso no se puede cobrar. Y lo más curioso es que toda la medicina que él me estaba haciendo anteriormente para curarme, pues eso no me valía nada, para mí era gratis, él no me cobraba ni consulta ni me cobraba nada. Entonces, pues yo ya estaba amañado yendo a ese sitio, y cuando me dijo que él no me cobraba nada por el estudio de astrología y quiromancia y cartomancia y parapsicología, pues entonces pues me entusiasmé, y entonces le dije, bueno, ¿y los requisitos cuáles son? Entonces me dice, no, pues los requisitos es fácil, los requisitos es que venga los domingos a las 3 de la tarde y le ofrendo 1 hora. Él no decía regalar no decía, él no decía la palabra regar o regalar, porque nosotros hemos entendido que regar es regar o votar. Entonces él ya decía ofrendar. Entonces él me dijo, le ofrendo 1 hora todos los domingos, pero el requisito es que venga con algunos de sus amigos o sus familiares, y entonces le ofrendo 1 hora todos los domingos. Y así fue. El próximo domingo me fui y conseguí algunos de mis amigos, y les dije, bueno, hay un señor en el kilómetro 8 que es raro y extraño, y nos va a enseñar una cantidad de cosas importantes. Entonces vamos, y nos fuimos, y entramos al kiosco, y entonces el maestro nos recibió y nos dijo, bueno, aquí no es como las conferencias de afuera, aquí es un poquito distinto, tal vez no se incomoden. Entonces le dije, no interesa. Yo le decía profesor, porque en ese entonces no sabía que era Real Inti Maestro. Pues le estaba conociendo un poco de poderes, pero pues en mi conciencia todavía no sentía que
pues tal vez mi vida espiritual no estaba tan adelantada y no sentía que era un maestro, pero sí sentía que era un ser que venía de otro mundo o de otro planeta. Entonces él me dijo, las conferencias aquí son de preguntas y respuestas. Entonces el único requisito es que ustedes preguntan y yo les respondo. Pero pueden preguntar de todo lo que vuestras mercedes no hayan aprendido ni en los colegios, ni en las universidades, ni en los libros que están escritos en las bibliotecas. Todo lo que ustedes no conozcan, lo que se trate de espíritus, brujas, hechiceros, extraterrestres y habitantes de otros mundos, pueden preguntarme y con mucho gusto yo les voy a contestar. Entonces, claro, nosotros ese día pues nos entusiasmamos tanto porque nos miramos los muchachos de unos a otros y nos parecía raro y extraño lo que nos estaba sucediendo. Pero entonces me dijeron los otros, bueno, ¿quién pregunta primero? Le dije, voy a preguntar primero. Entonces me acuerdo que una de las preguntas que le hice al principio fue que ¿por qué existía el basilisco? Entonces me dijo el profesor o maestro, en ese entonces me dijo, el basilisco existe porque una gallina que canta pone un huevo y de ese huevo nace un monstruo, que ese monstruo tiene la figura de un dragón o un lagartijo o un reptil, pero eso donde nace ese basilisco, inmediatamente hay que el monstruo no se puede dejar que nazca. Hay que, si uno cita o nota o se da cuenta que una gallina en una casa canta, hay que matarla inmediatamente y no se puede dejar que el huevo nazca, porque si ese basilisco nace, puede producir, produce una catástrofe en la familia o en el departamento o departacierto o en la ciudad en que se vive. Entonces la gallina hay que destruirla, no puede cantar la gallina porque el que canta es el gallo, no es la gallina. Y entonces cuando el maestro empezó a contestarnos eso como con tan preciso, pues entonces nos empezamos a entusiasmar y empezamos a preguntar cosas de otros mundos como extraterrestres, cómo vivían los extraterrestres, cómo comían, y él empezó a enseñarnos todas esas cosas. Y entonces ya cuando empezaron a preguntar los otros, empezaron a preguntar sobre brujas y hechiceros y espíritus, y él empezó a contestarnos con algo tan preciso que era como mirar la pantalla del televisor, mirando un video. Entonces ya se nos pasó la hora y le preguntamos, ¿y ahora qué? Dice el otro requisito, el domingo los espero acá, pero cada uno de los que vinieron hoy me trae 2 o 3 más de sus amigos, sus compañeros, y llegan aquí y las conferencias son totalmente gratis. Y entonces pues claro, nosotros entusiasmados por el tema seguimos asistiendo allí y empezamos a llevar cada uno más gente hasta llegar al punto en que ya no cabíamos en el kiosco y después ya no cabíamos en el corredor de la casa. Ya tocaba que de entrar a 2 camioncitos que habían a él, que uno era de él y otro de otra muchacha amiga que ya estaba estudiando las cosas que estábamos estudiando nosotros. Entonces ya no cabía la gente en los camiones y ya tocaba que entonces unos en la carretera, otros en el corredor de la casa y la sala, y ya a él le tocaba que subirse a un tonel de esos de 55 galones que él utilizaba para echar miel de abejas, y para poderlo ver, porque él como es un poquito bajito, gordito, pero bajito, y no es tan, o sea, no es que sea gordo, no, él es un cuerpo parejo, un cuerpo de verdad extraterrestre, un cuerpo que tiene una figura parietal muy bien adornada. Entonces pues él se subía al tonel y de allí le mirábamos, pero recuerdo tanto que una de las técnicas que él utilizaba para enseñarnos era que él hacía este signo que siempre hacía el Cristo, y él decía, mírenme la mano, y en el centro de la mano van a ver una pirámide de color amarillo, color oro, y nosotros empezábamos a ver la mano de él, y algunos, los más evolucionados espiritualmente, empezábamos a ver que del cuerpo de él salía el Cristo y entraba el Cristo otra vez, y a veces en la mano se veía el Sagrado Corazón, y a veces se veían las llagas de la mano donde crucificaron al Cristo, o sea, las huellas de los clavos. Entonces nos empezamos a entusiasmar más y la gente empezó a acudir muchísimo más, hasta llegar al punto en que
ya empezamos a hablar de naves extraterrestres, ya salíamos al patio de la casa y inclusive en la carretera, y cuando estaba así bastante despejado, y una vez él nos decía, mire, vamos a mirar los platillos voladores, las naves extraterrestres y todas esas cositas que custodian a esta esfera. Y entonces en esos días me acuerdo tanto que había un anuncio que la ciudad de Bucaramanga iba a ser destruida, porque había habido un reinado de homosexuales en esa ciudad, y entonces la ciudad estaba condenada a ser destruida como le sucedió a Sodoma y Gomorra. Entonces el maestro nos invitó a nosotros a orar a una finca más arriba del kilómetro 8, por allá como en el kilómetro 22, y luego nos reunimos allá, y recuerdo que las oraciones que nosotros hacíamos, o las oraceles, pues era en un redondel, pero siempre nosotros acostados con la cabeza hacia adentro y los pies hacia afuera, pero todos en un redondel. Y cuando terminaba un grupo las oraceles, entonces lo reemplazaba otro, porque nosotros fuimos bastante gentes a orar allí, y entre ellos llevamos varios niños, y entonces hacíamos oraciones o oraceles o peticiones al Supremo Creador que no fuera a destruir la ciudad de Bucaramanga, puesto que la ciudad de Bucaramanga pues la queríamos bastante, y en ese entonces pues estaba sentenciada a que desaparecía por completo, porque la ciudad de Bucaramanga está construida encima de una laguna que la tiene amenazada por largo tiempo. Y aparte de eso, pues en la ciudad de Bucaramanga hay una cantidad de fallas geológicas que la amenazan por escape de gases volcánicos. Entonces, en esos días estaba pasando cerca de esta esfera, un planeta que se llama el planeta Barnard o Hercólobus, o otros lo llaman la escoba del cosmos. En ese entonces pues estaba pasando ese, y estaba pasando cerca de la Tierra otro cuerpo que lo llamaban el cometa Halley. El cometa Halley era un tubo encendido en fuego que tiene como creo que unos 2000 kilómetros de largo, algo así, no sé exactamente la medida precisa, pero es otro cuerpo que estaba pasando esos días cerca de la Tierra y estaba amenazándola. Y estaba amenazando Hercólobus, o el Barnard o la escoba del cosmos, que si se llegaba a chocar con la Tierra, pues que había una catástrofe terrible. Entonces resulta que cuando empezamos a orar y a pedirle al Supremo Creador, o a Dios, como conocen las gentes, empezó a haber un cambio, empezó a haber como una tranquilidad, y duramos 8 días en esa finca orando. Y cuando ya regresamos a la casa otra vez, me acuerdo que él dijo, bueno, ya no pasa nada, ya pasó el peligro, vamos a mirar a la ciudad de Bucaramanga qué ocurre. Y como el kilómetro 8 sobre la ciudad de Bucaramanga pues queda siempre bien arriba, la ciudad de Bucaramanga se divisa toda. Entonces empezamos a mirar la ciudad de Bucaramanga, y había una gigantesca nube negra sobre la ciudad de Bucaramanga, pero sobre la nube había una cantidad de platillos voladores, pero muy gigante la cantidad de platillos voladores, o sea, unos platillos que se desplazaban muy rápido. Pero encima de los platillos voladores había un gigantesco platillo volador que tenía una cantidad de ventanillas, y los platillos voladores más pequeños o más chiquitos, ellos llegaban y entraban por las ventanillas de ese platillo gigante que había. Entonces le preguntábamos al maestro que eso qué era. Entonces él decía, el platillo volador más grande, el que tiene las ventanillas, ese es una nave cósmica que se llama Onsis. Y esa nave cósmica es la que acompañó cuando el Cristo Jesús vino a esta esfera. Entonces esa nave es un platillo gigantesco que tiene su propio sol y tiene su propia forma de recargarse su energía, y la energía es totalmente solar. O sea, ella se mueve con el aire comprimido, o sea, comprimir, como decir, en un cajón o en un recipiente un poco de aire, y ahí los átomos que empiezan a girar producen un campo magnético como lo produce un dinamo para producir corriente eléctrica. Y entonces un platillo volador de esos pues
puede volar y puede mantenerse en el aire, porque él tiene otro sistema que cuando arranca el platillo volador por la potencia de la batería, él se sigue retroalimentando con la energía que produce. Entonces, los platillos voladores chiquitos, ellos tienen que entrar cuando se les empieza a acabar el combustible, entonces ellos entran a la nave grande y allí se recargan otra vez de energía y vuelven y salen otra vez a proteger la esfera. Entonces le preguntábamos de dónde vienen esos platillos voladores y de dónde viene esa guardia, porque nosotros de una vez pensamos que era una guardia que estaba protegiendo a la ciudad y formando como una barrera. Entonces le preguntamos de dónde vienen y por qué y qué es lo que están haciendo. Entonces dijo, mira, el planeta Hercólubus está apuntando en estos momentos el polo negativo hacia la ciudad de Bucaramanga. Y resulta que si no hay esa barrera de platillos voladores que ellos generan una fuerza positiva, la ciudad de Bucaramanga es totalmente arrasada, porque el polo de Hercólubus, el polo negativo, lo que hace es traer toda la energía lunar y la energía negativa que hay en la ciudad de Bucaramanga, incluyendo los habitantes, especialmente las lesbianas y los homosexuales, que producen una energía totalmente negativa. Entonces, si dejamos que ese planeta llegue y absorba estas energías de la ciudad, pues de la ciudad no va a quedar nada, porque la mayoría de los habitantes lo que tienen es energía negativa. Entonces la guardia esta guardia viene de Marte, especialmente casi toda en absoluto viene de Marte, porque Marte es donde está el dios de la guerra, el dios Ares, el dios Marte, que es el dios de la guerra, y auxertado o acompañado del color rojo, que simboliza el derramamiento de sangre. Entonces ellos vienen a custodiar a los habitantes de la Tierra porque están amenazados por el cambio geológico. Entonces ellos vienen de allá, y como ellos son extraterrestres positivos, que ellos no son tan perfectos, pero que las cosas que hacen es casi un 100% del bien, y entonces ellos forman una barrera positiva, y Hercólubus ahí no tiene nada que hacer, porque cuando él apunta el polo negativo, entonces encuentra una barrera positiva que no lo deja penetrar la ciudad. Entonces en esos conciertos empieza a suceder unas noticias por la radio que el pueblito de Armero, Tolima, estaba siendo amenazado por una gran represa de lava y de ceniza, porque el volcán había explotado y que había lanzado millones de toneladas o miles de toneladas de ceniza caliente y lava que se había depositado en una quebrada, en una hollada, y había formado una represa de agua, la cual cuando se estrancara la represa, pues iba a arrastrar y sepultar el pueblo. Entonces dice el maestro, dice, mira, la ciudad de Bucaramanga, gratísimas a Dios, ya no le va a pasar nada, pero lamentablemente, hay otra desventura, que es en el pueblo de Armero, Tolima. Allá está apuntando el polo negativo de Hercólubus en este momento, y entonces allá va a suceder algo muy difícil. Y le dijimos, maestro, hagamos algo para que eso no suceda. Entonces dice él, no, porque es que Armero, Tolima, allá han ido los evangélicos, han ido los adventistas, han ido los católicos, han ido cantidad de religiones a enseñarles la doctrina a estas gentes, y estas gentes no han querido aceptar a nadie, porque ellos allá están ilusionados por el dinero y la droga y una cantidad de cosas negativas, y entonces hay una sentencia para ellos y no se puede hacer nada. Y sí, realmente en pocas horas empezó a desplazarse la represa y Armero fue realmente tapado. Mas sin embargo, el maestro nos decía que toda la gente de Armero pues no iba a fracasar, que iba a fracasar un alto porcentaje, pero que muchos de esas criaturas iban a ser extraídos de la catástrofe por medio de naves extraterrestres que los llevarían a otro planeta y que los llevarían de pronto a otros sitios más seguros. Los que no fueran muy espiritualmente avanzados, que los llevarían a sitios seguros mientras seguían viviendo en esta tierra, pero que algunos que estaban espiritualmente bien, ellos iban a ser llevados a otro sistema que no era de esta esfera. Y
Y así fue que empezamos a oír las noticias y realmente Armero Tolima desaparece, y hoy tenemos que contarle al mundo, a todo el mundo de esta esfera, que Armero Tolima hoy es solo una historia. Y eso fue uno de los acontecimientos o milagros que hizo el venerable maestro Keliun Zeus salvando a la ciudad de Bucaramanga. Pero lamentablemente, como les vuelvo a decir, Armero Tolima así desaparece y hoy solo queda alguna historia. Y eso fue una de las historias más impactantes y más sorprendentes que me sorprendió a mí, y por eso quise seguir la doctrina y las enseñanzas del venerable maestro Keliun Zeus y Joad, que en ese entonces era un niño, y que él sigue creciendo, y más tarde él es develado como el venerable maestro Samael Joab Ator Weor, un maestro clarividente que en una época, para cogerle más fe, él me dice, quiere ver la energía como se puede ver en el aire. Y entonces le dije, sí, maestro. Y entonces llega y me hace aquí así. Y enseguida vi dos serpientes de color amarillo. Y entonces me dice, ¿quiere verla otra vez? Entonces le digo, sí. Entonces vuelve y hace así. Y enseguida veo otra vez las dos serpientes de color amarillo. Y entonces dice, ¿quiere verla otra vez? Entonces le dije, sí, maestro, quiero verla otra vez. Y entonces me dice, incrédulo, pero sin embargo la vamos a ver. Y hace otra vez así, y vuelvo a ver las dos serpientes. Entonces me dice, y ahora quiere ver cómo es el color de una orden mental. Entonces le dije, sí, maestro, quiero ver cómo es el color de una orden mental. Entonces me dijo, mire el oído y póngale cuidado hacia dónde se dirige la orden mental. Entonces le miré el oído izquierdo y enseguida sale un chorro de luz amarillo, color oro, como los rayos del sol cuando aparecen en las mañanas o en los días del amanecer. Entonces me dice, ¿quiere verlo otra vez? Y le dije, sí, maestro. Dice, ¿ahora quiere ver el lado derecho? Y le digo, sí, maestro, quiero ver el lado derecho. Entonces volví a ver otra vez los colores de esas órdenes mentales que salen como cuando se lanza un rayo hacia otros lugares. Entonces empecé a tenerle muchísima fe, y ahí es cuando dicen, bueno, hay que subir a la montaña a estudiar, a seguir estudiando las enseñanzas. Y nosotros siempre íbamos a estudiar cada 8 días y empezábamos a oír al niño cómo nos enseñaba, un niño de 13, 14 heliocrones o años, y nos enseñaba muchísimas cosas. Pero nos aparece algo más extraño y raro, que aparece un muchacho llamado David, que empieza a enseñarnos también casi igual que el maestro Joad. Y a veces iba también el maestro Keliun Zeus, y a veces iba el maestro Joad, y con el maestro Joad siempre iba un muchacho que se llamaba David. Y entonces era muy sabio, demasiado sabio, le hacíamos muchísimas preguntas y nos contestaba con mucha precisión. Y entonces, pero nunca se nos decía quién era ese muchacho. Preguntábamos que de dónde venía y nunca se nos decía. De un cierto a otro, momento a otro, el muchacho no volvió más. Entonces le preguntamos al maestro Joad que qué había pasado con David, que por qué no estaba asistiendo. Ya pasaban como 3 conferencias y no había vuelto. Entonces llega el maestro Joad y me dice que ese era un extraterrestre, que ese ya no volvía más porque él tenía que ir a enseñar a otros lugares. Entonces pues le dije, ¿por qué no nos dijo más antes para haber hablado y haberlo aprovechado más? Porque nos lamentamos no haberle aprendido más. Dijo, no, ya es tarde, pero aquí estamos nosotros somos los que seguimos enseñándole de ahora en adelante. Y entonces ellos nos empezaron a enseñar técnicas de clarividencia, o sea, cómo ver a través de las paredes lo que no se puede ver, o sea, sin dar la vuelta al otro lado, lo que hay al otro lado de las paredes, mirarlo de frente, atravesando con el ojo la vista. Y entonces le preguntamos qué era la clarividencia. Nos decía, clarividencia es mirar a muchísimos kilómetros de distancia lo que se está sucediendo en otros lugares, como Júpiter, como Marte, como Neptuno, como Saturno y en fin otros planetas y otros mundos que nos rodean. Entonces él empezó a decirnos que eso se despertaba en el tercer ojo, que el tercer ojo pues todo mundo lo tenía y que todo mundo tenía esos poderes, pero que esos poderes se neutralizaban o se callaban o se
o se perdían cuando el niño después de 2 años empezaba a hablar, porque el niño cuando nace clarividente y nace clariaudiente, por eso él a veces se ríe solo y a veces juega solo, y a veces cuando está reposando pues él se ríe y parece que estuviera hablando con alguien. Pero nos decía que es que el niño cuando recién nace tiene destapado un chakra o un poder solar que está ubicado aquí que llaman la mollera, y que cuando uno lo toca es blandito, pero que a los 2 años, cuando el niño empieza a hablar, ese poder le es quitado, porque el niño empieza a narrar todas las cosas que hacen los que lo acompañan a su alrededor, incluyendo los padres, lo que hacen debajo de las cobijas. Entonces, que no se le podía dejar al niño la clarividencia, porque él empezaba a narrar todo eso, y que eso no estaba bien en la humanidad, que la humanidad no estaba preparada todavía para eso, pero que nosotros podíamos despertar esos poderes a través de un sistema de disciplina, empezando por acostarnos presto, no ir a parrandear, a bailes, no tomar licores, no comer ninguna clase de carnes o cadáveres, o como la leche, como los huevos, como los pescados, como el pollo, y todo eso, que lo que trate de animales que los tienen que matar y luego se convierten en muerto, que no se podían comer, y que con eso, dejando de comer esos cadáveres y haciendo alguna clase de ejercicios, que eso iba saliendo de nuestros cuerpos y nos iba despertando los poderes, y que entonces de ahí que ya empezáramos nosotros con un determinado tiempo, empezábamos a desarrollar la clarividencia, pero que había otro poder que se llamaba la clara audiencia, o sea, que era oír a distancia lo que se decía en otros mundos y en otros planetas. Entonces, pues nos empezamos a interesar muchísimo más por el tema, y actualmente, o actual INTI, tengo ya 25 heliocrones de estar en esta enseñanza, y he podido comprobar de que sí, verdaderamente o verdadera INTI, se pueden desarrollar esos poderes, porque uno de los milagros, o otro de los milagros que me empezó a suceder, fue que como pues a mí me habían alentado ya, me llevé a mi mamá también a que fuera curada, pero antes de llevarla, el maestro ya me había llamado y me había dicho que ella tenía un exígesis o un problema en la matriz, que la matriz estaba caída. O sea, sin haberla llevado, él ya me había dicho que a ella tocaba hacerle un tratamiento o un tratacierto especial. Entonces le dije que cómo era eso. Dijo, toca hacerle cirugía porque ella tiene la matriz amarrada con trapos, porque ella ha parido muchos hijos en la finca y no ha querido ir a donde los médicos, y entonces ella pues tiene la matriz caída. Pero bendito sea el Padre que no tiene cáncer todavía. Ella siempre se ha cuidado amarrándosela con trapos, y ella pues todavía no le ha dado cáncer, y ella se puede todavía recuperar. Y recuerdo que mi mamá tenía el estómago así abultado, muy grande el estómago, y ella casi no podía caminar así rápido ni hacer ejercicios, porque pues como estaba enferma, pues no podía hacer las movenciones o los movimientos rápidos, pero ella andaba callada, puesto que ella es una mujer de campo, una mujer que no tuvo una preparación académica como cualquier profesional. Entonces ella le tenía pavor ir a una clínica o a un hospital, y especialmente que un médico le mirara los órganos genitales. Entonces ella decía que prefería morirse, pero que nunca iría donde un médico. Cuando tuve la oportunidad de llevarla allá a ese lugar, entonces ya el maestro le hizo la maldieta, o le hizo la receta que llaman afuera comúnmente los médicos, y lo que él le mandó a dar fue mazorca tierna o maíz tierno, y agua de coco, y miel de abejas, y algo otros alimentos como cualquier clase de frutas, pero que tenía que comerlas crudas, y hacerle una preparación para poderla operar, porque tocaba obligatoria operarla, puesto que ya la herida era bastante grande. Entonces me dijo a mí que cuando ya pasaran 3 meses teníamos que llevar, o sea, ir a buscar un señor que le hiciera la operación, pero que no se le podía transmitir sangre, puesto que ya nos había dado la doctrina de que transmitir sangre no se debe hacer, y le preguntábamos que por qué. Entonces él decía que leyéramos la Biblia, que en la Biblia decía que en la sangre estaba el alma,
y que puede estar el alma en la sangre, puesto que todo ser humano tiene sangre y tiene alma. Entonces que al mezclar la sangre del uno con el otro, pues se mezcla también el alma y que quedan casados, y que se mezcla también una clase de castigos o karma que llaman. O sea, karma es deudas por pagar, y castigo pues ya saben que es algo de deudas con la ley, o con la ley de la tierra o la ley de Dios, en fin. Pero de todos modos, castigo o karma pues es estar endeudado con las cosas de Dios. Entonces él me dijo que no se le podía dar sangre de ninguno, ni un hijo, ni del esposo, ni de nadie, que entonces que él iba a ayudar en ese campo para hacerle la operación a ella, o la operacel. Entonces me dijo, vaya y busque los médicos que le van a hacer esa labor, o el médico, y yo estaré guiándolo. Yo estaré siempre allá ayudándole, no me van a ver, pero allá voy a estar. Entonces me fui por la ciudad de Bucaramanga, busqué una prima que trabajaba en la clínica Santa Teresa, y le dije que me hiciera el favor, y que ella, que conocía bastante de médicos, que me ayudara a buscar el médico que curara a mi mamá. Pues le conté el caso de ella, era pues sobrina de mi mamá, y entonces le dije que me hiciera ese favor y nos ayudara, y ella dijo, claro, con mucho gusto les voy a ayudar, y empezamos a buscar los médicos, y siempre todos los médicos con los cuales hablábamos me pedían la sangre, que tocaba ponerle sangre, porque me preguntaban la edad, y mi mamá ya tenía más de 50 heliocrones o años, y me decían, no, hay que ponerle sangre porque no nos obligamos a hacerle la operación si no lleva la sangre, o sea, si no le pone sangre de otra criatura. Entonces les decía, pero es que el requisito es no ponerle sangre. Entonces salía para otros lugares y siga buscando, y duré más de un mes buscando el médico y no lo encontraba, y siempre iba y visitaba al maestro y le decía, maestro, no encuentro un médico que me va a hacer ese trabajo o ese trabajo. Entonces él me decía, siga buscando, que yo lo sigo ayudando, tenga fe. Y seguí buscando por la ciudad de Bucaramanga y no encontré un médico, porque habían dos requisitos muy importantes. El maestro me dijo, no puede cobrarle tanto dinero por esa operación, puesto que su merced no tienen cantidad de capital para pagar por eso, y eso es costoso. En ese entonces nos cobraban unos 400.000 pesos, otros 300.000 pesos, y así, que hoy equivale a muchos millones. Entonces él seguía diciendo, vayan a distintas partes que yo los voy a guiar y le voy a seguir ayudando. No encontré un médico en la ciudad de Bucaramanga que me hiciera ese favor, entonces acudí a Florida Blanca, Santander del Sur. Tampoco lo encontré en Santander del Sur, Florida Blanca, entonces me fui a Piedecuesta. Era casi ya la última opción que tenía, o ser, porque ya estaba cansado de dar tantas vueltas, pero seguía insistiendo el maestro que tuviera paciencia y que él me estaba guiando. Llegué a la ciudad de Piedecuesta y entré al hospital, y me salió un muchacho joven, por ahí del aspecto de unos 22 años o heliocrones, y me dice a la orden, y entonces le digo, sí, vengo buscando un médico que haga cirugías de la matriz. Me necesito operar a mi mamá de la matriz, y entonces me necesito que me haga ese favor. Entonces dice, sí, ¿cuántos años o heliocrones tiene ella? O él decía años, porque él no sabe de heliocrones. Heliocrones decimos es porque cron es tiempo, o sea, Cronos es el señor del tiempo, y helio pues significa sol. Entonces heliocrones pues quiere decir que es tiempo. Y no decimos años porque se le quita el palito de la ñ, entonces queda anus. Entonces por eso no decimos años, decimos heliocrones, que es el mismo tiempo. Entonces me dice el muchacho pues que cuántos años tenía. Entonces le dije, ella tiene ya 55 heliocrones aproximadamente. Dijo, hay que ponerle sangre. Le dije, no, es que ese es el requisito. He andado toda la ciudad de Bucaramanga, Florida Blanca, y no he encontrado un médico que me la opere sin dar sangre. Y entonces dijo, pero es que tiene mucha edad y ella no se aguanta, ella se muere en la operación. Y entonces yo no quiero ir a la cárcel por causa de no ponerle sangre. Y me preguntó que por qué no le ponía sangre. Yo leí la doctrina, que no se podía dar sangre puesto que se mezclaba el alma con otra criatura y que se le perjudicaba, que se le hacía un daño. Entonces me dijo, no, pero no puedo. Entonces dijo, más sin embargo, pues no dudé mucho del muchacho, pues que me le iba a hacer la operación, lo veía muy joven, no le veía como mucha experiencia. Más sin embargo dijo, espere un momento y ya lo atiendo otra vez. Y se fue y se puso la bata de médico, porque él me atendió en ropa civil.
Entonces, o en ropa común y corriente. Nosotros decimos, o sea, allá afuera dicen civil, pero realmente la ropa común y corriente pues es aquella que no es muy angelical. Entonces el muchacho fue y se puso una bata blanca y enseguida salió y dijo, bueno, ahora sí ya lo voy a atender, siéntese ahí, vamos a hablar y vamos a ponerle seriedad a esto, puesto que es posible que sí se puede hacer. Y entonces me dijo, bueno, ¿qué aporta su merced en favor del paciente? Entonces me dice, le digo, mire, el aporte que le puedo dar es mi número o mi símero de cédula y no me hago responsable de lo que le pase a ella. Yo soy el hijo mayor de ella, hijo varón de ella, entonces no me hago responsable de lo que le pase a ella y a su merced no le va a pasar nada. Así es que tranquilo, su merced no va a ir a la cárcel y su merced no le va a pasar nada. Yo tenía ya fe en el maestro que el maestro nos está ayudando. Entonces me dice, sí, listo, vamos a hacerle la operación, pero me trae miel de abejas. Y a mí se me hizo extraño porque ningún médico pide miel de abejas para una operación. Entonces él sí me pidió miel de abejas. Cuando él me pidió miel de abejas, yo sabía que las primeras curaciones que yo me había hecho en el kilómetro 8 con el maestro era sentado sobre cajones de abejas y que ya había empezado a consumir miel de abejas, puesto que el maestro me había dicho que la miel de abejas curaba muchas enfermedades o enfermedades. Entonces me pidió miel de abejas y le dije, bueno, sí, listo, trato hecho. Entonces en pocos días llego aquí con la paciente y dijo, listo. Entonces me fui para el kilómetro 8 y hablé con el maestro y me dijo, sí, ese es el que la va a operar. Y yo voy a estar en el alma de él y voy a ayudarle y no le va a pasar nada a su mamita y va a salir tranquila. No se preocupen, tengan fe, que todo va a salir bien. Ya mi mamá estaba recuperada porque se le habían dado las medicinas que el maestro había mandado darle y mi mamá no quería ir por ningún motivo, puesto que no se quería dejar ver del médico, pero le dije al maestro que me ayudara en ese campo, puesto que él ya no quería ir y él me dijo, sí, yo les voy a ayudar, tranquilos, váyanse, hagan eso, que va a salir todo bien. Y nos fuimos a la ciudad de Piedecuesta a llevarla y nos llevamos la sorpresa o la sorlibre que se le hizo la operación y ella en poquitos días ya estaba caminando otra vez. Y no fue menester ponerle sangre, no fue menester dejarla tanto tiempo allá y ella salió bien, salió caminando, duró unos días recuperándose y ya empezó a caminar supremamente bien y ella ya empezó a ir al kilómetro 8 y empezó a ver al maestro y empezó a cogerle fe. Y mi mamá era una señora muy católica, ella siempre era adoradora de santos o cuadros de la imagen de las imágenes que utilizan en el mundo para adorar, y entonces ella ya empezó a desprenderse de eso y a creer algo más, puesto que ya había habido un milagro hecho por el venerable maestro Hakel Yunseus Induseus, que a través de este milagro que estoy relatando aquí, pues debido a eso ella todavía vive, y ella actualmente tiene ya casi acercándose a los 80 heliocrones y ella ya todavía es capaz de hacerse 500 o 1000 sentadillas y ella todavía está viva, gratísimas al venerable maestro, está viva y aún yo también estoy vivo y por eso le cogí fe al maestro. Pero otra cosa, lo más importante que le cogí más fe al maestro es que en esos días se había ido un hermano de la casa. Y en esos días estaba muy difícil la situación en Colombia, puesto que mataban muchas gentes y mi hermano no se comunicaba por ningún lado y entonces mi mamá estaba preocupadísima y lloraba mucho por él. Entonces me dijo, mi hijo, vaya a ver, averigüe, haga algo, a ver si su hermanito se comunica, porque no escribía ni llamaba ni nada. Y entonces me fui para donde el maestro y le dije, maestro, tengo un hermano que no regresa a la casa, se fue de la casa y no sabemos nada de él y menestemos que su merced nos diga algo porque mi mamá está desesperada y todos nosotros, la familia, estamos desesperados puesto que él no se comunica y haga algo por nosotros. Entonces dijo, sí, muestre su mano. Y entonces le largué la mano izquierda o la mano izquierda y me dice, no, la mano izquierda no, lárgueme la derecha. Entonces le dije, pero es que los brujos y hechiceros leen la izquierda. Dijo, no, pero es que yo no soy brujo ni hechicero. Yo soy una criatura humilde que el Señor o mi Dios me mandó a este lugar, pero no soy
igual a los demás, soy diferente a los demás, y do leo la derecha, hágame el favor y me larga a la derecha. Entonces le dije, bueno maestro, está bien, su merced es la voluntad suya, entonces léame la derecha, y le largué la mano derecha, y me dice, ah sí, su hermano está en la frontera con Venezuela y Colombia, está en medio de los dos países, está laborando en un pueblito que se llama Villas del Rosario y está laborando en bicicletas, el patrón se llama Mario y tiene deseos de venir por ahí en unos 17 o 18 días, él piensa venir. Y entonces yo le dije, pero maestro, ¿y su merced cómo hace para comunicarse con él? Así, mirándome la mano, si estamos a muchos kilómetros de distancia. Entonces me dice, eso es muy fácil. Cuando ustedes estaban chiquitos, dormían en la misma cama. Y él era el que dormía al lado derecho suyo. ¿Cierto que sí? Dije, sí maestro, así es, porque así era, es la verdad. Digo, y eso no es nada, es más, mira, su merced dormían en una sola pieza todos, puesto que su papá pues era de familia pobre y humilde y no tenía cómo hacer una casita con piezas separadas. Y entonces allá donde su merced reposaban era una casa de bareque y tapada por unas hojas de zinc, y luego pues una sola pieza, y ahí reposan todos. A ustedes les tienen una cama para todos y ahí reposan las niñas y los niños todos revueltos porque no tienen cómo acostarlos aparte. Y su hermano, el que le estoy indicando, él reposaba al lado derecho suyo. Entonces le dije, sí maestro, así es, y es que así era la verdad, así reposábamos nosotros, porque nosotros hemos sido de una familia humilde de campesinos de la región de aquí, de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, o sea, cerca de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, cuando él empezó a narrarme todas esas cosas, empecé a cogerle más fe, porque él me decía, por esos lacitos que su merced está comunicado con él, existen unas líneas que en todo ser humano están comunicadas cuando son familiares y se van para otro país o para otro lugar. Por esas líneas puede uno viajar, y uno se va por esas líneas caminando o volando, y llega donde está el paciente, lo mira, le puede mirar el color de la ropa, le puede mirar qué está haciendo, si está sonriendo o está llorando o cómo, y viene y le cuenta. Y eso es lo que hago. Eso es fácil de hacerlo, su merced también lo puede hacer cuando tenga poderes. Entonces le dije, uy, sí, qué bueno. Entonces me dice, sí, pero él en 17 o 18 días él viene, él va a venir. Entonces yo dije, bueno, eso está bien maestro, pero dentro de mí decía una orden mental que me decía, pero eso falta verlo. Es una cosa es que él le diga tantas cosas bonitas, pero eso falta ver la realidad. Cuando él llegue, entonces se dará cuenta si sí, eso no es. Entonces dije, bueno, está bien. Me despedí del maestro, me fui, y por el camino o por la carretera pensaba, uy, sí, es posible que eso sea verdad, pero no me como el cuento hasta que lo vea llegar y le pregunte si eso era verdad, y así le tendré más fe al maestro, a pesar de todos los milagros que ya nos había hecho, pues lamentablemente o lamentablemente, pues en mi vida espiritual tal vez he sido muy incrédulo y no tenía mucha fe, pero todavía en esos milagros que él había hecho ya le estaba cogiendo fe, me faltaba más, y dije, cuando llegue le pregunto a mi hermano qué fue lo que pasó, y preciso, no habían llegado todavía 18 días cuando él llegó. Y entonces una de las palabras que le dije a él, oiga, ¿dónde estaba sinvergüenza? Entonces me dice, yo estaba por allá cerca de Venezuela. Y le dije, ¿en qué trabajaba? Me dice, pues en bicicletas. Entonces le digo, ¿y cómo se llamaba su patrón? Me dice, no, pues se llamaba Mario. Le dice, oiga, pero ¿por qué me está haciendo unas preguntas como tan precisas? ¿Qué pasa con eso? Le dije, no, olvídalo, solo que quería preguntarle y eso es todo. Pero ya, gracias a Dios, estamos aquí todos y ya, pues, bonito, está vivo. Eso es lo importante. Pero ya dentro de mí, dentro de mi conciencia, decía, uy, qué bueno, el maestro, uy, ese es el que me necesito, ese es el que me va a seguir enseñando cosas que no me necesito saber. Entonces vale la pena seguir yendo a estudiar. Y como el estudio era gratis, y aparte de eso, pues ya empecé a llevar a mi familia, y resulta que no nos cobraban nada por las conferencias. Y aparte de eso, cuando llegábamos allá con hambre, y entonces pues él nos daba de comer, nunca nos dejó venir de la casa de él sin comer. Nos daban rica miel de abejas, nos daban jugos de papaya, jugos de distintas frutas con pan integral, y pues nosotros amañadísimos y contentos. Y ya después a los pocos días, entonces ya
me mandó a llamar que si quería laborar con él en abejas, y entonces pues yo le dije que sí, que yo no sabía si no comer miel, pero que bueno, que si podía ayudarle, pues que yo le ayudaba. Entonces él me dijo, sí, no se preocupe, yo le voy a enseñar. Y yo le voy a enseñar a tratar con las abejas. Y le dije, pero ¿sabe algo de abejas? Le dije, sí, sé algo, pero de las angelitas. Yo voy por allá y les esculco la cama y me como el masato y la miel y luego las dejo tiradas. Dijo, uy, eso es un delito. Entonces le dije, sí, eso es lo que hago. Dijo, bueno, pero eso se va a calmar, eso se va a hacer ya diferente. Y dijo, no se preocupe, aquí se le enseña todo. Y entonces, si quiere hacerlo, pues vamos a tratar. Entonces le dije, claro, maestro, sí, vamos a tratar entonces. Y recuerdo que le dije, bueno, pero ¿cómo vamos a empezar? Entonces dijo, muy fácil. Un día estos vamos a ver un colmenar por allá, un lugar que tenga unas abejitas. Él tenía un colmenar por allá por la vía a Suratá y California, pero tocaba atravesar un río. Y entonces dijo, hay que ir a sacarle mielecita hoy, entonces nos acompaña. Cuando nos fuimos allá al colmenar y empezamos a hacer la labor, entonces yo quise metérmele a las colmenas. Yo no conocía la bravura de las colmenas y quise metérmele sin careta y así, sin guantes, sin nada. Entonces me dice, no se vaya a meter a las colmenas así. Su merced, espéreme allá detrás de ese cafetal, y cuando ya sea la hora de llevar la miel, entonces lo llamo. Y cierto, así fue. Me fui allá y eso pues eran como las 3 de la tarde y tuve que esperar como hasta las 6 de la tarde, que ya estaba oscureciendo. Y entonces ya me mandaron llamar a traer las cajas de miel. Y entonces me dijo, bueno, ahora sí cárguese esta caja de miel y se la lleva allá al ranchito. Entonces me cargué la caja de miel y lo primero en los primeros pasos que di fue que me empezaron a picar las abejas. Me picó la primera en el cuello y entonces casi que boto la caja al piso. Mas sin embargo dije, no, yo no puedo botar la caja al piso porque se daña la miel. Porque él sí me dijo, no deje caer la caja al piso porque se dañan los cuadros y hasta ahí llegamos. Y entonces le dije, no maestro, tranquilo, no se la voy a dejar caer. Y entonces pues yo sentía ya un compromiso que no la podía dejar caer. Entonces seguí caminando y me pica la otra y después doy otros pasos y la otra y me picaron como 5 y ya intenté botar la caja, más sin embargo dije no la voy a botar, y seguí caminando y hasta que llegué y puse la caja allá en el ranchito y seguí volviendo a llevar abejas, o sea, a llevar la miel que iba en unos cajones, pero siempre llevaba tal cual la abejita. Bueno, me picaron un poquito de abejas esa noche, pero empecé a sentir como calor y no sentí como mucha maluquera. Entonces nos dio la 1 de la mañana de hora de afuera, hora del mundo, y ya cuando llegamos al ranchito, que ya habíamos depositado toda la miel ahí en unos cajones, entonces dijo, bueno, ahora vamos a comer. Y yo pensaba que pues la comida que él llevaba siempre nos acostumbraba a frutas y el pan integral y todas esas cosas, y entonces pues yo esperaba eso, y el queso especialmente. Entonces dice, bueno, la comida hoy es el fruto de estas laderas y de estas peñas, las ricas flores de la naturaleza. Entonces cada uno consígase un poquito de agua y vamos a comer. Y era la 1 de la mañana. Y entonces recuerdo que sacó un cuadro de miel y enseguida lo puso sobre un plato. Entonces lo sacó un cuchillo y lo partió en cuadritos y empezó a darnos a cada uno, como lo hizo el Cristo en la última cena. A cada uno nos daba un pedazo de miel y decía, cómanse y con agüita, y si quieren más piden. Y entonces, claro, pues nosotros entusiasmados, a veces nos bajaba la miel así por la mano, así abajo, y nosotros chupe miel rica, una miel muy sabrosa, y tome con agüita. Porque él decía, tomen agüita para que no se empalaguen y puedan comer bastantica. Y así tengan fuerza para que me ayuden a pasar las cajitas del río, porque el río estaba crecido y tocaba que tener las cajas duro por una polea, un cable ahí colgado con una polea, y tocaba pasarlas al otro lado y llevarlas al carro. Y sí, comimos bastante miel. Íbamos varios obreros, comimos bastante miel hasta que nos llenamos, pasamos las cajas del río y luego nos fuimos ya a la carretera donde estaba el carro, y esa noche él se fue para su casa, a su rancho, y yo me fui para la mía. Y entonces ya empecé a adentrar a la línea de las abejas, y de ahí en adelante, entonces me dijo, bueno, ahora sí, vaya allá y compre la careta y compre los guantes, o aquí se los damos y lo equipamos y ya. Entonces me equiparon con un traje blanco, con una careta, con guantes y un sombrero, y ya nos fuimos a tratar con las abejas, o a trabajar con las abejas, y empecé a ser socio del maestro Keliun Zeus.
Sucede algo extraño y raro, puesto que como el maestro Kelium Zeus curaba tantísimas gentes, empieza a aparecer una persecución por parte del gobierno. Empiezan a aparecer patrullas de la policía en el kilómetro 8, algunos motorizados y otros con automóviles, y empiezan a perseguirlo, puesto que los médicos de la ciudad de Bucaramanga y aún del país de Colombia empezaron a darse en cuenta que ese señor curaba muchísima gente, pero era que era impresionante la gentes que curaba. Y entonces los médicos empezaron a sentir un celo porque les estaba quitando toda la clientela, y decían, no, si dejamos este tipo no nos va a quitar toda la labor, entonces ese tipo toca que sacarlo, o sea, que no siga curando más. Y iban médicos allá, especialmente médicos de la medicina alópata, iban allá a investigar al maestro, y el maestro les enseñaba a curar con plantas. Me acuerdo tanto que iba un señor de apellido Chacón, el doctor Chacón, que era un médico que también curaba con algo de plantas, pero no era tan especial como el maestro, sino que también sabía algo de planticas, pero el médico ese era, o sea, enseñaba a hacer mezclas de algunas medicinas químicas. Entonces, porque la medicina del mundo, la medicina de alópata, por eso dicen alópata o alópata, pues es extraída de las plantas. Pues sí, eso es verdad, pero entonces el problema o el exige que hay con eso es que es pasada por laboratorios y hacen unión de algunos químicos que no compactan, o sea, que se tornan después en venenos, que si le dan una medicina para el estómago, entonces se enferman de la cabeza, y que si dan una medicina para la cabeza, pues entonces se enferman del estómago. Entonces, pues eso es lo que ocurre con la medicina alópata. Entonces el maestro nunca utilizó esa medicina, nunca. Mira, nosotros desde hace 25 años no nos hemos tomado un mejoral, una sal de frutas, una aspirina, nada para el dolor de cabeza. Tengo 3 hijos que ya el menor tiene 16 años y ellos nunca han ido a una droguería o a un hospital a tomar medicina, puesto que cuando nos da una gripa, pues nos tomamos un jugo de limón o una agüita de eucalipto y pino y sábila, y en fin, algunas cositas totalmente medicinales y naturales, y con eso nos curamos las dolencias. Y aparte de eso, pues la potencia del maestro y los maestros Kelium Zeus, Induceus, y entre ellos también la madre Afrodita, el maestro Anner, el maestro Adriel y la maestra Ada, la maestra Eldad, puesto que es una familia bastante grandecita. Es una familia pues que todos son naturistas, desde que ellos estaban niños fueron naturistas y crudistas. Ellos comían inclusive las verduras y las frutas con cáscara. Algunas, las que eran de cáscara más blandita y madura, entonces la comían con cáscara. Y pues ellos nos enseñaron a nosotros a comer así. Entonces, debido a eso, pues ha habido muchísimo cambio en nosotros, y hace actualmente 25 años pues estamos perteneciendo a esta sacra doctrina del Tao por el mundo. Pero las persecuciones siguieron en el kilómetro 8, y ahí cada rato llegaban patrullas, y soy testigo de que muchos comandantes de la policía que iban a perseguir al maestro entraban a un depósito donde él tenía una cantidad de mieles de abeja depositadas, y de allá salían curados. O sea, el maestro les daba medicina y allá salían curados de su dolencia, entonces no los perseguían. Pero luego, en el cambio de otro comandante, volvían otra vez a perseguirlo, y hasta que nos tocó desplazarnos del kilómetro 8 hacia la ciudad del Socorro, el kilómetro 9 más adelante del Socorro, que se llamó el Kanda de la Tierra, que es uno de los chakras o una de los sitios del templo de la esfera donde se siguió enseñando la doctrina. Entonces allí se hicieron muchísimas cosas, muchísimos milagros. También entre ellos se narraba también sobre una niña que fue golpeada por un carro. Yo soy tío de esa niña, donde esa niña la golpeó un carro y prácticamente la mató, se puede decir, puesto que la niña de ahí la levantamos ya muerta, y la niña duró tirada en el piso varias horas, hasta que pues el maestro, se le avisó al maestro, y el maestro vino, le hizo unos pases magnéticos, y enseguida la niña empezó de una vez a recuperarse, y él nos dijo, no teman, la niña vive, la niña todavía no se ha muerto,
y ya la vamos a revivirla, vamos a ver qué le podemos hacer porque ella va a vivir. De todos modos, vamos a hacerlo hasta lo que sea posible porque la niña viva. Y de verdad que, pues yo como era el tío de la niña, pues yo alcancé a ir en un carro que había unos taxis que venían de Medellín, porque allá existía muchísima gente también. Entonces venían unos taxis de Medellín y uno de los choferes de un taxi dijo, bueno, súbase aquí, vamos a perseguir al tipo. Y enseguida nos fuimos a perseguir al tipo que atropelló a la niña, porque él se voló, y lo conseguimos en la ciudad del Socorro, y luego lo regresamos hasta allá. Y mientras fuimos y volvimos y llegamos allá otra vez al templo, la niña todavía estaba, se puede decir que moribunda, no se paraba, y pues ya había pasado un poco de tiempo. Mas sin embargo llevamos el tipo que la había golpeado y le dijimos, mire lo que hizo, vea. Entonces el tipo, todo asustado, él empezó a decirle al maestro que no, que por favor, que él arreglaba eso, pero que no le hicieran nada, que porque él pensaba que lo iban a matar los familiares, o que quién sabe qué le iban a hacer. Mas sin embargo, pues el maestro dijo, no te va a pasar nada, lo único es que sí le voy a decir, aprenda a manejar, no vuelva a hacer eso no se hace. Porque el muchacho era un muchacho hijo de papi y mami, de un muchacho loco que dentro del carro le encontramos unos panties de mujer y unos brasieres y bueno, algunas cositas como de droga, como no sé qué. El tipo iba como endrogado y manejando un carro allá a lo loco, y entonces pues el muchacho era un estudiante. El muchacho estudiaba en un plantel educativo de Estados Unidos, pero él estaba en vacaciones y entonces andaba como un loco por ahí con ese carro. Entonces, bueno, ya el maestro curó la niña, la levantó, y me acuerdo tanto que el maestro, cuando ya levantó la niña, alguien le preguntó, ¿y por qué no la dejó porque la niña dijo que ella había estado en un mundo donde era muy bonito, donde habían muchas casas bonitas, pero que las casas eran más bien como casas de indígenas, y que había muchos prados y muchas frutas y cosas muy bonitas diferentes de lo que hay aquí en la tierra, y que ella estaba mañadísima allí, que ella quería quedar allí, que no se quería venir, pero que el maestro le había dicho no, su merced tiene que irse porque la necesito allá en la tierra para que me haga una labor allá con las otras almas, entonces le toca que volver otra vez allá. Entonces, pero yo no quería venir, me decía la niña. Y entonces sí, el maestro nos dijo que sí, que verdaderamente que la niña se menestía para que cuando ella estuviera grande le diera doctrina a la humanidad, y que no se podía ir todavía, que ella todavía había que darle vida en esta esfera. Y entonces sí, el maestro le dio la vida a la niña, la levantó, y a la niña empezó a hablar, y empezó todo el mundo contento y admirado por el milagro que el maestro Jaqueliun Zeus Induceus y Samael Joaba Torweor presente también, y los otros maestros que andaban con él, pues ya se había hecho un milagro y la niña estaba viva, y toda la comunidad que nos estaba rodeando, que es la comunidad Tao, los taoístas de la esfera, entonces estábamos contentos porque había sucedido un milagro. Entonces el maestro llamó al muchacho que había atropellado a la niña y le dijo, bueno, muchacho, no te vamos a cobrar por el atropello que le hiciste a la niña, no le vamos a cobrar absolutamente nada, pero lo único que sí le vamos a decir es que maneje con cuidado y nunca más se le vuelva a ocurrir hacer esto. Y me ordenaron a mí, o sea, el maestro me ordenó a mí que por favor fuera a la ciudad del Socorro con el muchacho, y que llevara algo otros que me acompañaran y entregáramos el muchacho a la policía, pero que le dijéramos a la policía que le contáramos el caso de lo que el muchacho había hecho, pero que no fuéramos a detener el muchacho, que le dijéramos a la policía, al comandante, que por favor lo dejaran libre, que puesto que nosotros no pedíamos represalia contra él y que la niña ya vivía, y que lo dejaran ir. Entonces así se hizo, y con el compromiso de que el muchacho volviera otra vez a visitarnos, a mirar a ver qué ocurría, o que aprendiera tantas cosas que se aprenden por la vida. Y el muchacho se fue y nunca más regresó. Entonces yo me fui para la casa, me fui al templo otra vez, puesto que en la policía pues allá me dieron un comprobante dando a entender de que ya el muchacho estaba libre, puesto que cuando nosotros cogimos el muchacho en el Socorro, muchas gentes que estaban mirando en las casas, ellos lo tomaron como un secuestro, y ya habían pasado el informe a la policía que habían secuestrado a un muchacho en el Socorro, y que lo habían secuestrado era el taoísmo.
Entonces nosotros, pues yo personalmente fui a la policía y aclaré eso, que no era un secuestro, que era porque el muchacho había atropellado a la niña, y bueno, eso se aclaró. Puesto que al maestro Jacqueline Zeus Induceus en esos días ya lo estaban persiguiendo en el país de Colombia por secuestro y por una cantidad de cosas que le atribuían, cosa que eso nunca ha sucedido y jamás ha sucedido, porque yo hace 25 años le conozco a él y a su familia, y ellos lo que nos han dado es salud, vida, y nos han dado de comer. Y ahí nacieron algunos de mis hijos nacieron ahí y se criaron ahí en el templo, mis hermanas y mi familia. Actualmente somos un alto porcentaje de mi familia, somos taoístas y somos practicantes de la doctrina dada por el venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus, que hoy desde algún lugar del cosmos o del protocosmos cósmico del cosmos o de algún lugar de los universos, él tiene que estar indicándonos las doctrinas, puesto que después de que hubo una invasión al templo vegetal sacro Aquarios, creo que en el 2004, no estoy seguro la fecha exactamente, pero las autoridades del estado de Colombia nos invadieron el templo y nos hicieron mucho daño en la industria que teníamos, y allí con las gentes que se reúnen nos aterrorizaron mucho a los que habitamos ahí, y especialmente buscaban capturar al venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus y Samael Joaba Torbeor y su familia y algo otro de los integrantes que andábamos con él. Pero la verdad es que todo lo que han dicho por la prensa y la televisión son totalmente mentiras, porque yo hace 25 heliocrones o años los conozco, trabajé 15 años con ellos en la pidología, y desde que se fueron ellos, en ese entonces que desaparecieron de aquí el templo por la invasión del templo, y nosotros creemos que hoy por hoy los tienen las fuerzas del Estado colombiano, los tienen presos y no nos los quieren entregar, y pedimos a la comunidad internacional y a los derechos humanos del planeta Tierra que por favor, de pronto, si saben de ellos, que nos digan dónde los tienen, puesto que nosotros ya hace mucho tiempo no nos hemos podido comunicar con ellos, puesto que ellos desaparecieron en esa invasión que hicieron al templo, más de 4.000 hombres armados de distintos cuerpos élites del Estado, entre ellos el ejército, la fiscalía, la defensa civil, los derechos, posiblemente la bienestar familiar y una cantidad de cosas que trajeron aquí, y los maestros desapareció toda la familia de él, y actualmente no sabemos dónde están. Entonces pedimos a los que de pronto sepan el paradero de ellos, pero yo creo que si ellos se fueron para otro planeta, puesto que son extraterrestres, si ellos se fueron para otro planeta, es posible que ellos estén todavía dando la vida a la humanidad, porque nosotros nos comunicamos por vía celular o por vías de órdenes mentales y otros medios de comunicación que existen entre los seres humanos y los seres extraterrestres. Tenemos la comunicación con ellos, y entonces de esa forma podemos nosotros seguir estudiando nuestras doctrinas, pero lamentablemente no tenemos la presencia de ellos físicamente aquí en esta esfera, y lamentamos eso, pero la verdad es que sabemos que ellos son los mensajeros de Dios y que ellos vienen a salvar a la humanidad de esta catombe y de esta catástrofe que nos espera, porque hoy por hoy el SIDA nos está amenazando en este planeta Tierra, y soy testigo que en ese entonces, hace 25 años, fueron curados más de 33 idosos en el kilómetro 8 que iban allá a buscar el maestro para que les curara el SIDA, y soy testigo de que ellos fueron curados y son criaturas que todavía viven, y soy testigo que de otros países del mundo como España también han venido, y de otros países del mundo han venido criaturas con SIDA y también han sido curados. He visto también cómo, y puedo atestiguar de cómo el maestro es el único que en el planeta Tierra ha podido cambiar el tipo de sangre a los seres humanos. Entonces creo que nosotros tenemos algo muy valioso que nos están enseñando. La única alegría que tenemos es que ellos siempre se comunican por vía telepática, por formas mentales, y hasta en sueños se comunican con nosotros y nos siguen enseñando cositas, pero lamentamos no tenerlos físicamente, porque la verdad es que hace mucho tiempo no hemos podido comunicarnos con ellos. Es una lástima, pero aún así tenemos tanta fe en la humanidad
que crea en las cosas que estamos haciendo, puesto que nosotros somos un pueblo raro y extraño sobre la tierra, que nos persiguen, pero nos persiguen porque no tomamos licores, porque no tomamos gaseosas, porque no comemos carnes, porque no bailamos, porque no decimos groserías, porque no robamos, porque no decimos mentiras, y porque no tenemos todos los defectos y los delitos que tiene la humanidad común y corriente. Por eso nos persiguen, pero aún así seguimos sobreviviendo en esta espera, y tenemos la fe que como el Cristo lo colgaron y hicieron tantas cosas en contra de él y lo catalogaron de un criminal y un bandido, pero los que lo colgaron y lo catalogaban de bandido fueron los criminales que prefirieron soltar el día que lo crucificaron, prefirieron soltar un criminal y crucificar al Cristo que era inocente y que era un justo. Aún así nosotros tenemos la fe que los maestros Hakel y Unseus Induseus, desde el lugar donde se encuentren ellos nos siguen ayudando, y sabemos que ellos son inmortales, que son seres inmortales. Nosotros lamentablemente somos mortales, pero ellos nos están enseñando a ser mortales por la castidad científica, porque nosotros somos practicadores y practicantes de la castidad científica, y sabemos a ciencia cierta que los únicos poderes que dan la inmortalidad es la castidad científica. La castidad, la alquimia sexual, sin perder la energía genética, ni tanto la mujer perder el vidrio líquido o vitriolus, que es el líquido o la energía que la hace ser hermosa y atractiva y sabia y inteligente. Esa energía es la que hace a la varona ser una gran dama, una gran señora o un gran ejemplo en este planeta. Es el vidrio líquido, es el vitriolus, ese es el que hace ser a una varona, ser super varona. Y al hombre lo hace hacer superhombre, es el semen no derramado, no derramar el semen, no derramar el semen, no derramar el semen, es lo que le pido a la humanidad, porque el SIDA hoy se está comiendo a la humanidad, es por tanta fornicación, porque la adolescencia y la juventud hoy están entregados al sexo. Hoy hacen el sexo en las calles como los animales, y por eso están picados de SIDA. Por eso hay mucha gente en el país de Colombia que el SIDA se los está comiendo. Oí una profecía de los maestros Hakel y Unseus Induseus y Samael Joaba Torbeor, que si la humanidad no cambiaba, que si la humanidad no se ponía la mano en el corazón y cambiaba sus defectos y su forma de pensar, las 3/3 partes de la humanidad se las comería el SIDA, y que no se quedaría adúltero y fornicario que no se lo coma el SIDA, puesto que la mayoría de los que tienen esposas no son fieles con sus esposas, no son fieles con sus esposas, vuelvo a decir, puesto que muchas veces en los fines de semana o en las fiestas llegan y se van a otro lugar y enseguida se van por allá a fornicar con otra muchachita, que porque les parece más hermosa, que porque les parece más joven, y dejan a su esposa en la casa barriendo y trapeando y viendo los niños, y enseguida se van a parrandear con otra muchacha, sin importarles y sin darse cuenta que de pronto está contagiada de SIDA, y enseguida vienen y le entregan ese regalo de la Navidad a la señora, y por eso es el peligro tan re grande y tan re peligroso, que no se queda adúltero y fornicario, que no se lo coma el SIDA. Entonces, un mensaje a toda la humanidad y a todo el mundo le mando desde este lugar donde me encuentro, en algunas montañas espesas del país de Colombia. Les mando este mensaje a la humanidad, que por favor, que practiquen la castidad científica, que no voten la energía genética, que no voten la energía que les da la vida. La energía que da la vida es el semen. Nosotros vivimos de semen, vivimos de semilla, vivimos de esas semillas que son las que dan las frutas, que son las que dan las legumbres. Eso se llama semilla, eso se llama simiaje, o eso se llama semen. Y también se llama cementerio, a donde va la energía ya cuando está ya depravada, o cuando está ya corrupta, cuando ya está deforme, los cuerpos físicos ya convertidos en piltrajas humanas y convertidos en cuerpos enfermos por el cáncer, por el SIDA y otras enfermedades, van al cementerio. Por eso se llama primero semilla y después se llama sementera, que es el fruto de los aliciertos o los alimentos que comemos a través de las verduras y las frutas, y después se llama cementerio, que es donde va la energía genética de los cuerpos humanos ya decrépitos. Pero es semilla, todo se mueve a través de la semilla, del semen, de la energía
que nos produce a nosotros la inteligencia. Yo les puedo narrar, y no me da pena decirlo, tengo tercero de primaria y no aprobado, porque me volaba de la escuela cuando me mandaban a estudiar. Pero hoy les he hablado bastante en este mensaje y puedo comprobar que a través de las verduras y a través de la energía genética no derramada, a través de las frutas, he podido conseguir esta inteligencia. Y le mando este mensaje a toda la humanidad del Tao por el mundo, que por favor no boten el semen, no forniquen, que esa energía genética se puede transmutar, se puede convertir en fuego sagrado y se puede convertir en luz, se puede convertir en sol, y convertir esa luna, convertirla en sol. Eso se puede hacer así como se coge el petróleo crudo negro y convertido en un lodazal y en un barrial, se puede convertir en blancas pepas de caucho y de polietileno y convertirlo en gasolina y en ACPM y en el aceite y en la grasa, que son los lubricantes que mueven los carros de fuego, que son los carros de llantas de caucho que nos transportan de hoy en día a otros lugares. Entonces, la energía genética también se puede transformar a través de 7 refinerías que existen en cualquier cuerpo físico, y así podemos despertar la clarividencia, podemos despertar la polividencia y la clariaudiencia. Entonces, gratísimas por haberme oído, y vamos a pedir al Supremo Creador y al venerable Maestro Hakel Zeus Induceus, en algún lugar del cosmos o de los 7 cosmos y el 8 que falta por terminar, que donde quiera que se encuentren, sé que me están oyendo porque son clarividentes, polividentes y clariaudientes, que por favor nos sigan ayudando y que a esta humanidad le sigan mandando la sabiduría y la doctrina, y especialmente la vida y la medicina, que no nos dejen morir, que no nos dejen abandonados, que nos sigan ayudando, porque menestemos ayudar a la humanidad y sacar a la humanidad de ese flagelo y de esa oscuridad en que se encuentra. Y por favor les vuelvo a decir, no forniquen más, no boten el semen, no practiquen la unión de la mujer para botar el semen. Sí se puede practicar el sexo, claro que se puede practicar la varona con el varón, pero sin perder la energía genética y sin perder el vidrio líquido de la mujer, y que es el componente químico que la hace bella y que la hace hermosa. Es más, se puede practicar la alquimia sexual sin perder la energía genética y evitar los hijos. Comprobado con este ser que les está hablando, que durante muchos años viviendo con la esposa, y se puede comprobar que no es menester de que ella tome pastillas, que no se coloque aparatos, que no se mande a operar o a castrar, puesto que el tomar anticonceptivos y tomar píldoras y tomar toda clase de cosas, lo que hace es matar la progesterona y los limosomas, que hacen que tenga la mujer una defensa en su cuerpo físico y la libere de las enfermedades que la atacan. Cuando una mujer toma los anticonceptivos o se manda a poner aparatos raros, que esos van mezclados con químicos, muchas mujeres hoy en el planeta Tierra padecen de cáncer en la matriz y cáncer en los senos, pero es el fruto de los anticonceptivos, es el fruto de los aparatos que se ponen en el templo sagrado de la mujer. La mujer es un templo sagrado. Si no fuese la mujer un templo sagrado, no hubiese tomado el Supremo Hacedor a la Madre de Jesús Cristo para que el tercer logo solar llamado Crestus Cristo viniese a esta tierra a enseñar a la humanidad. La mujer es un templo sagrado, hay que saberla utilizar. No pierdan la energía genética, no boten el semen, y la mujer no bote el vidrio líquido, y verán que todo cambia y las enfermedades se alejan de nuestra casa. Gratísimas por haberme oído, y espero tener la oportunidad de volverles a hablar desde cualquier lugar de la esfera. Gratísimas.